Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Y terminamos hablando de algunas otras técnicas importantes. Dentro de ellas estaba el Western Blot o Immunoblot, que se me olvidó contaros dentro de las técnicas de enzimoinmunoanálisis, que son muy importantes porque se utilizan para identificar y determinar la cantidad relativa y la masa molecular de una proteína en una mezcla de proteínas o en un suero. Asimismo, podemos ver la electroforesis en un gel de poliacrilamida o sodio dodecil sulfato, de manera que la membrana de nitrocelulosa o nylon va a permitir que se fijen los anticuerpos de una proteína, siendo un anticuerpo primario y un anticuerpo posteriormente secundario, que vamos a ir añadiendo para poder ver efectivamente el reconocimiento de las proteínas, mientras que si un anticuerpo no reconoce a una proteína, en el caso del Western Blot, pero sí en la ELISA, es decir, con la proteína nativa, lo más probable es que el epítopo reconocido sea conformacionalmente externo. Así pues, esta técnica también es bastante importante. Otras técnicas también que se me olvidó comentaros son las radioinmunoanálisis o RIA, que son normalmente el radioinmunoanálisis clásico, como la técnica basada en la competencia para unirse a un anticuerpo entre un antígeno a cuantificar y cantidades conocidas del mismo antígeno marcado con un isótopo radiactivo. Las concentraciones de antígeno marcado normalmente son de antígeno caliente y de anticuerpos que son normalmente constantes, por lo que la única variable en la concentración del antígeno no marcado serían con un antígeno frío. Total, que a mayor cantidad de antígeno a cuantificar, en estado en teoría antígeno frío, menor será la cantidad de antígeno marcado que se une a dicho anticuerpo. Esto permite, por tanto, que en el análisis inmunoradiométrico se utilicen, por tanto, los anticuerpos marcados, y pueden ser de dos tipos, o bien competitivos, en el que el antígeno se encuentra unido, por tanto, al tubo de la reacción, o bien en tipo sándwich, que es cuando se une al tubo de reacción en primer anticuerpo no marcado. También es interesante, que creo que no lo he dicho antes, pero por supuesto la técnica del Western Blot creo que se ha explicado ya en hilos previamente, y la ELISA juraría que también, así que si no tenéis o si tenéis al contrario alguna duda, por favor ir y revisar los hilos y os lo leéis más tranquilamente. Las inmunocromatografías también son otras técnicas muy importantes que utilizan como soporte una tira de nitrocelulosa que puede ir dentro de la carcasa o de forma libre, esto depende, y la tira de nitrocelulosa podemos distinguir de hecho en ella 3 zonas. En la parte más cercana del lugar en el que se deposita la muestra se encontrarán anticuerpos dirigidos contra el antígeno buscado. Estos anticuerpos de hecho estarán marcados generalmente con una partícula de oro coloidal.
En la parte media de la tira estarán fijados los anticuerpos de conejo frente al mismo antígeno y en la tercera zona veremos los anticuerpos fijados que son anti-IgG. Si la muestra del problema contiene en principio un antígeno buscado, esta se reaccionará con esos, como os decía, antígenos especiales marcados, donde la dan lugar a los complejos antígeno-anticuerpo, entre comillas, que migran por esa capilaridad a través de la membrana y se encuentran, por tanto, con los compuestos no marcados, que se visualizan, por tanto, en formas de bandas. Y esto nos permite que, si vemos el control y tenemos que el control nos da positivo, negativo, una cosa u otra, podemos compararlo con la parte positiva o negativa que nos dé el resultado de este test. La inmunofluorescencia es otra técnica súper importante utilizada por la parte de los anticuerpos monoclonales marcados con una molécula fluorescente fluorocromo para revelar así la presencia de un determinado antígeno en una célula o un tejido. Los dos fluorocromos más utilizados son la fluoresceína, que proporciona una fluorescencia de tipo verde, o la rodamina, que va a dar un color rojo anaranjado. Se puede utilizar sobre células en suspensión, como la citometría de flujo, o fijadas en portaobjetos. De hecho, la inmunofluorescencia directa normalmente es la del fluorocromo, que se une directamente al anticuerpo específico, y luego estaría la inmunofluorescencia indirecta, que sería aquella que se da con una antiinmunoglobulina o anticuerpo secundario unido al fluorocromo, y se conoce así como el anticuerpo específico o primario, que sería el no marcado. Los varios anticuerpos secundarios que pueden unirse a un único anticuerpo primario lo que permiten es amplificar la señal fluorescente. Asimismo, es necesario el uso de microscopios de fluorescencia de luz ultravioleta, y estos sirven sobre todo como técnicas muy utilizadas para las enfermedades autoinmunes, detectando así la presencia en suero de autoanticuerpos circulantes frente a determinados antígenos, como los anticuerpos antinucleares, abreviados como ANA. Pero además la detección de estos autoanticuerpos se emplean como sustratos celulares que contienen determinados antígenos. De hecho, los sustratos más frecuentes empleados en estas búsquedas de las células de HEP2, por ejemplo, o una línea celular procedente de un tumor de la laringe en el ser humano, que permitiría detectar así los autoanticuerpos frente a los antígenos que aparecen durante esa división celular. La citometría de flujo es otra técnica de la que ya hemos hablado previamente, que es muy importante, utilizada en las características de las células, por ejemplo en su tamaño y en su complejidad, o en la expresión de determinadas moléculas también, tanto en la superficie como en el interior celular. Así que os podéis imaginar que las poblaciones de leucocitos y linfocitos en esta suspensión o muestra de sangre o de tejido son súper importantes. Por ejemplo, la detección de las señales fluorescentes. Para ello se puede utilizar esta técnica. Para anticuerpos monoclonales marcados con esos fluorocromos, también se puede utilizar para tipificar las leucemias, empleando anticuerpos monoclonales frente a antígenos de la superficie determinando linajes celulares. De hecho, se utiliza también mucho la tecnología Luminex, que es una técnica de detección en fase sólida basada en el uso de las microesferas de poliestireno, que es una pequeña variación, digamos, dentro de la citometría de flujo, que sobre todo sirve porque con su láser identificará un reactivo que lleva unido a la microesfera y otro cuantificará la fluorescencia generada en el caso en el que se produzca dicha reacción. La implantación de los fluorocromos también permite la proliferación celular, que puede analizarse mediante citometría de flujo, por supuesto, y el marcaje del CFSE, que permite también la incorporación como método habitual para valorar también la capacidad proliferativa de esos linfocitos frente a mitógenos u otros estímulos. La quimioluminiscencia, otra técnica muy importante que se determina con ella la luz emitida como resultado de una reacción. Y normalmente los métodos quimioluminiscentes poseen además una muy alta sensibilidad. Se producen sobre todo con reacciones químicas, generando una especie electroquímicamente excitada que emita luz cuando vuelve al estado fundamental. Esto creo que ya también os lo he comentado un poquito previamente. Las técnicas de microlinfocitotoxicidad, que suelen ser con las pruebas cruzadas que hemos comentado antes, suelen ser las más clásicas, las que se realizan mediante las técnicas de microlinfocitotoxicidad, que consisten en enfrentar linfocitos extraídos del donante con el suero del receptor para ver efectivamente mediante los ensayos con el complemento de los anticuerpos y de las cuestiones de los conejos, que se utilizan sobre todo para detectar la presencia en el receptor de esos anticuerpos contra los antígenos de histocompatibilidad del propio donante, como ya hemos comentado. La microtoxicidad en placas se emplea sobre todo para determinar si el receptor de un trasplante posee anticuerpos preformados contra los alloantígenos del donante y evitar así el rechazo hiperagudo también.
El cultivo mixto de linfocitos se suele conseguir cuando se basa en la propiedad de los linfocitos de proliferar ante la presencia de linfocitos de otro individuo con antígenos HLA diferentes y por tanto con células aloreactivas. Determinan por tanto la compatibilidad también entre donante y receptor en todos los casos de donación. También encontramos los anticuerpos monoclonales. Estos suelen ser aquellos que tenemos que tener en cuenta también lo que sería un anticuerpo no solo monoclonal sino policlonal. Entonces, los anticuerpos policlonales suelen ser heterogéneos, ¿vale? Puestos de modo que se producen en cantidad limitada por numerosos clones de linfocitos B activados, por ejemplo, en esa respuesta policlonal, y diferenciados, por tanto, a células plasmáticas. Se pueden obtener así sueros de animales inmunizados por alguna sustancia antigénica o inmunógeno. Sin embargo, los anticuerpos monoclonales poseen especificidad única, son monoespecíficos y definidos ya que presentan un único par VH-VL y por lo tanto reconocen a un único epítopo. Estos son los que se sintetizan por un único clon de linfocitos B extraordinariamente homogéneos, específicos y disponibles en cantidades ilimitadas. La inmunofijación es una de las técnicas que se utiliza para inmunoglobulina G monoclonal, para proteína en suero, indicada sobre todo para los procesos de mielomas múltiples, por ejemplo. La inmunofijación es una técnica muy utilizada en la caracterización también, por tanto, de inmunoglobulinas monoclonales para proteínas o gammapatías. De hecho, normalmente se caracterizan por la proliferación de un único clon de células plasmáticas, estas gammapatías monoclonales, que se producen con un único anticuerpo y que pueden ser de cualquier tipo, de IgG, IgA, IgM, IgD o IgE. Y tener cualquier cadena ligera, la capa o la lambda, recordar. Las paraproteínas pueden detectarse mediante proteinograma en suero o en orina y además de electroforesis en un gel agarrosa también nos permite ver estos anticuerpos específicos antiinmunoglobulinas y anticadenas ligeras para que estos se fijen en la zona de migración correspondiente. Lo esperado es que en esa muestra aparezca de hecho una banda en las bandas o calles correspondientes a las cadenas pesadas y otras en las que sean de las cadenas ligeras. La separación, en cualquier caso, electroforética de estas bandas oligoclonales de IgG se producen principalmente para los diagnósticos respecto del suero en el método de información que se aporta sobre todo para la esclerosis múltiple. La hibridación de células somáticas o hibridomas es la fusión de células B de animales inmunizados capaces de producir anticuerpos en células de un mieloma, por ejemplo, o cáncer de células plasmáticas, lo que producen al final células híbridas inmortales llamadas hibridomas. En general, cada hibridoma producirá un único tipo de anticuerpo monoclonal cuya especificidad viene determinada por los genes del linfocito B. Esta técnica normalmente se utiliza en la inmunización de ratones con antígeno soluble disuelto con un adyuvante completo de Freund, o sea, una emulsión oleosa, por tanto, con micobacterias muertas, la fusión de células mediante el polietilenglicol, de manera que también hay selección de hibridomas por su supervivencia en medio de hipoxantina, aminopterina, timidina. Morirán en cualquier caso al no ser capacitadas la división indefinida de las células del mieloma que no se hayan fusionado, también acabarán muriendo. Que también, por supuesto, es necesaria la producción de las purinas y evidentemente con la hipoxantina y la guanina un poco dañadas, pues es un poco más complicado. Hay anticuerpos, por tanto, que se pueden desarrollar en este caso, que son anticuerpos monoclonales también, pero que a efectos prácticos pueden ser quiméricos, que serían de región variable con dominios VL y VH de un anticuerpo monoclonal de ratón, por ejemplo, combinado con dominios constantes de un anticuerpo monoclonal humano. O anticuerpos humanizados, que se insertan solo las regiones CDR de un anticuerpo monoclonal del ratón en la secuencia de un anticuerpo humano. Algunos ensayos también importantes y que probablemente haya que mencionar son el CH50, que es la prueba que evalúa la capacidad hemolítica del sistema del complemento, teniendo en cuenta que se mide el volumen del suero capaz de producir la lisis al 50% de la suspensión de eritrocitos de carneros sensibilizados o recubiertos, por tanto, con anticuerpos antieritrocitarios o de hemolisina, lo que se define como la unidad hemolítica del 50%. Y también tenemos el ELISpot, que es la técnica que permite identificar células B formadoras de anticuerpos específicos o células T productoras de una determinada citoquina. De esta forma, sobre todo, lo que se busca es que en el caso, sobre todo, por ejemplo, de los linfocitos
T, la placa está cubierta con anticuerpos anticitoquina y el anticuerpo secundario reconocerá así un epítopo diferente de esa misma citoquina. Y esto es bastante importante. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.